Este es nuestro programa En Diálogo con los Medievales, un programa producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Doctor Soto, hay un tema que yo creo que es muy importante de tratar hoy en día, y es el tema del maestro que realmente tiene su mayor figura en el medioevo. Nosotros pues hemos tenido maestros como Buda, Moisés, Jesús. Occidente se ha llenado de maestros, y en un momento dado ya esos maestros comienzan a desaparecer, comienzan a tomar la docencia o la enseñanza realmente, porque sería lo que hace un maestro. Un maestro lo que hace es enseñar y dar ejemplos de vida. Comienza a alinearse por lo bajo, y a partir de ahí se pierde un gran modelo. Entonces, no sé qué opina de que nos centremos en toda la tesis que hay sobre el maestro medieval. Ya. A ver, yo comienzo tal vez haciendo un recuerdo. Cuando Foucault dicta en el 82 ese bello curso que él intituló Hermenéutica del Sujeto, y que es la analítica de todo el maestro en términos del cuidado de sí, epimeleia, del cuidado del otro, del cuidado de los otros, del cuidado de Dios. Entonces él va a lanzar una tesis que a mí me parece siempre provocadora e incitante. Lo que caracterizó el maestro griego, romano, y ahora lo podríamos extender al medieval, era que la tarea del maestro era un juego entre la verdad y la espiritualidad. O sea, el maestro, además de la forma de saber, era también una forma de vivir y una forma de servir. En ese contexto aparece Descartes, y con Descartes el maestro solo se preocupa de la verdad, pero no de la espiritualidad. En otras palabras, usted puede ser un excelente maestro de física, pero un perverso hombre en términos económicos, políticos, sociales, culturales y espirituales, porque la paradoja de la Ilustración, o por lo menos cartesiana, es que desliga la verdad de la espiritualidad. Y al desligar la verdad de la espiritualidad, el maestro es solo y nada más una forma de saber, pero no una forma de vivir, y mucho menos una forma de servir. Esa desligación de la maestría, de la búsqueda de la verdad como un ejercicio también de conversión, es precisamente lo que la racionalidad ilustrada desmontó del medioevo, y para poder desmontar ese medioevo en donde el maestro era saber, vivir y servir, tildó el medioevo, como hemos dicho, de un maestro medieval que además de dedicarse a buscar la verdad, se dedicaba a enseñar en términos de servicio y en términos de un arte de la existencia. ¿A mí qué me importa eso? A mí me importa solo la verdad y nada más la verdad, y por lo tanto la ciencia y nada más la ciencia, y eso termina en el positivismo, y el positivismo nos hace del científico neutralmente un hombre ético, y al hacernos del científico neutralmente un hombre ético, pues poco importa todo eso que hemos llamado enseñar. En ese contexto, no solo dijéramos la tradición de Séneca, por mencionar un hombre romano, sino la tradición, por ejemplo, de Abelardo.
cuando uno lee el epistolario de Abelardo y Eloísa es un hombre que dialécticamente, o sea, en términos de ciencia, es exuberante, es maravilloso, atrae discípulos, congrega multitudes, fascina, provoca, incita, polemiza. Pero también Abelardo, y recuerden que su vida fue tormentosa, tanto con Eloísa como después con la castración, etcétera, etcétera, termina escribiendo cartas de dirección espiritual, de la misma manera que Lucilio escribe cartas a Séneca Lucilio, claro. y de la misma manera que Jerónimo había escribido cartas a Eudoxia, en donde las cartas de dirección espiritual, obviamente lo que pasa es que, claro, para la racionalidad ilustrada, que un maestro escriba cartas de dirección espiritual, pues sería Bossuet. Claro, claro. Pues terminaría uno en Bossuet o terminaría uno en cualquiera de esos, dijéramos, estrepitosamente todavía dinosaurios que recuerdan el mundo medieval, en donde además del saber, en una u otra forma, importaba un poquito el vivir, importaba un poquito el servir. Pero entonces lo maravilloso del maestro medieval y lo maravilloso de la universidad medieval es que no solo es una forma de saber, es una forma de vivir y es una forma de servir. Yo creo que antes de continuar, me acuerdo que en las cartas de Abelardo y Eloísa, cuando Abelardo quiere casarse con Eloísa, Eloísa le responde que no, que él debe seguir siendo un maestro. Claro. Eloísa pues es la gran alumna de Abelardo, y ella entendía que no solamente en un hombre maestro no solamente era necesario saber, sino que tenía que seguir dando ejemplo de vivir. Claro. Y Eloísa lo que le dice eso es que desde la tradición cristiana el maestro debe ser un punto de referencia en términos, por ejemplo, de celibato, pero también en la tradición ciceroniana y la tradición senequiana que cita Eloísa, el maestro debe ser un hombre célibe para, de alguna manera, desde esa vida célibe, no solo poder ejercer el saber con todas las de la ley, sino ser un paradigma en términos éticos y de servicio. Entonces, cuando Eloísa le argumenta a Abelardo que no deben casarse, en realidad le está argumentando con la tradición cristiana, pero también con la tradición grecorromana, sobre todo de Séneca. Si quieres ser maestro, debes hacer una opción de vida, y esa opción de vida es el celibato. Independiente de que no compartamos la tesis, pero el celibato era aquello que te posibilitaba no solo dedicarte a estudiar, sino dedicarte a enseñar, y fuera de eso, dedicarte a servir a través de una vida celibatariamente asumida como arquetipo para efectos de ejercer la contemplación y el servicio. Puede ser que a nosotros eso hoy pues nos perturbe y nos tenga sin cuidado, pero el problema de Eloísa era eso, es que Abelardo, tú como maestro, no solo eres sapiencialmente muy sabio, sino vitalmente debes ser un modelo para efectos de la vida y para efectos del servicio. Entonces lo que le perturbaba a Eloísa del matrimonio era que Abelardo podía reducirse, si se puede decir así, a un común mortal, y al reducirse a un común mortal no podía ser maestro porque no había de alguna manera elevado al rango de celibato. Bueno, poco importa que ese ideal hoy no tenga sentido, su posibilidad normativa de vida. Entonces el maestro Abelardo desde Eloísa debe ser un paradigma del saber, y Abelardo lo es. Pero también debe ser un paradigma del vivir, en este caso el celibato, pero también debe ser un paradigma del servir, es decir, el saber a través del vivir se entrega, y en ese sentido Eloísa lo dice muy bellamente, es que Abelardo, lo importante del maestro no es lo que da, sino que se da. Que se da. Lo importante del ejercicio de la maestría no es que uno da de lo que sabe, sino que uno da, además de lo que sabe, lo que vive en términos éticos. Por eso uno no puede entender la maestría de Abelardo sin la dialéctica,
pues sin sus escritos lógicos, pero uno no puede entender la maestría de Abelardo sin su ética, y no puede entender la maestría de Abelardo sin sus cartas de dirección espiritual y sin ese bello texto al final de su vida, el diálogo entre un judío, un cristiano y un musulmán. Que un maestro en pleno siglo XII de cruzadas se atreviera a hablar de un diálogo entre las tres religiones, la cristiana, la islámica y la judía, y que pusiera como interlocutores al judío a defender la ley mosaica, al cristiano a defender la ley evangélica y al árabe a defender la ley natural en términos filosóficos, me parece a mí provocadora. ¿Por qué? Porque es en última instancia preguntarse que la ética no solo es una forma de saber, es una forma de vivir. Si yo asumo la ley mosaica, mi vida debe ser de una manera. Si yo asumo la ley evangélica, debe ser de otra manera, y si yo asumo la ley natural, debe ser de otra manera. Y si asumimos un diálogo entre las tres posibilidades, nos enriquecemos todos culturalmente. Y al enriquecernos todos culturalmente, la ley natural, la ley mosaica y la ley evangélica pueden formar una estructura de vida que permiten que las culturas, en medio de sus diferencias, se enriquezcan vitalmente y sapiencialmente. Entonces, a mí me parece provocadora la figura de Abelardo el Maestro. Abelardo el Maestro nunca desligó la verdad de la forma de vida. De hecho, en el mundo judío se maneja no un maestro completo, sino un moré y un rabí, pero al mismo tiempo. El moré enseña las verdades y el rabí enseña a vivir. Y hay que estar permanentemente. Para que entremos en el tema, además de ese diálogo de Abelardo entre un judío, un musulmán y un cristiano, también hubo otro de Yehuda Halevi que se llama el Akusari, que tiene la misma metodología. Van donde el rey José, y entonces es el rabino que explica su posición, es el imán que explica su posición, es el clérigo que explica su posición. Hubo como un afán, en verdad, de enriquecimiento del uno con el otro, que sería como el fundamento de la tolerancia. Doctor Soto, en términos de esa maestría, porque realmente eso sí es el sentido que tiene la maestría, no solamente enseñar, sino enseñar a vivir y a servir. El maestro medieval, ¿qué requisitos tenía para ser maestro? Porque no es que cualquiera llegara, mira, yo... Sí, y esa es otra cosa que yo no sé, se nos ha olvidado. La universidad surge como corporación, es un gremio, y como todo gremio, para pertenecer a ese gremio, van a ponerse unas condiciones de posibilidad, y condiciones de posibilidad que son de una exigencia pues radical. En primer lugar, hay que cursar un currículum, y cada, dijéramos, facultad establece un plan de estudios. En segundo lugar, además de cursar el currículum y todo lo que el currículum implica a nivel, dijéramos, de dar cuenta de las lecturas, de lo que el profesor ha planteado, de los problemas que suscita, dijéramos, la lectura de los textos, debe hacerse una disertación doctoral para efectos de adquirir el grado de doctor o maestro, y esa tesis doctoral debe ser defendida públicamente, no solo ante los maestros del gremio, sino ante los condiscípulos que pueden de alguna manera argumentar en contra de la tesis que uno, eso se llamaba la lectio coram, la lectura delante de. Cuando usted lograba, dijéramos, culminar todos estos requisitos, era, dijéramos, investido con la toga, con el anillo y con el birrete, símbolos, dijéramos, de su maestría. Pero además de esas condiciones intelectuales en donde usted, dijéramos, afirmaba, en términos del saber y de la ciencia, el dominio de la disciplina médica, o el dominio de la disciplina teológica, o el dominio de la disciplina filosófica, o el dominio de la disciplina jurídica, venía, dijéramos, una exigencia que en Tomás de Aquino se expresa con una, dijéramos, afirmación para mí siempre provocadora.
Una vez que usted haga todo eso, ¿a qué debe dedicarse? Contemplata alistrader, entregar a los otros lo que ha estudiado. O sea, el maestro no puede ser cusumbo solo. El maestro está para entregar lo que estudia, lo que contempla. Y en ese sentido, el maestro se da porque contempla y contempla para darse. Y además de eso, el maestro en la cultura medieval, independiente de la opción judaica o de la opción islámica o de la opción cristiana, el maestro, como le decía Abelardo a Eloísa, debía ser también un modelo de vida en términos éticos. Entonces, no simplemente debía ser un pozo de verdad, algo así como un computador hoy, sí, con todo el teclado, dijéramos, puesto en todas las de la ley, relleno, sino que también debía ejercer una forma de vida. Entonces siempre la enseñanza venía vinculada al proceso de conversión. Y conversión, como hemos dicho varias veces, es siempre dirigir la mirada hacia otras posibilidades de las que uno tiene en un momento determinado. En Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, la experiencia magistral termina en una experiencia mística. Abelardo en el diálogo termina en el gozar de Dios. Séneca, cuando enseña a Lucilio, en última instancia lo que le está diciendo es: el que enseña se enseña. O sea, Séneca, enseñándole a Lucilio, se está enseñando a sí mismo ¿a qué? A vivir, el arte de vivir. Eso que los griegos llamaron tecne tu viu, la técnica de la vida, el arte de vivir, hacer de la vida una obra de arte, hacer de la vida una estética de la existencia, hacer de la ética una estética. Entonces, en ese contexto, el maestro medieval, además del saber, que debía ser, dijéramos, en ese sentido, un pozo magistral, también era un arte de vivir. Y como arte de vivir, era también una exigencia ético-estética, y como exigencia ético-estética siempre implicaba un proceso continuo de conversión y de verdad. Es decir, uno no podía ejercer neutralmente la docencia. Eso puede ser perturbador hoy, pero yo creo que hoy la maestría o el magisterio se ha convertido en una forma de saber que no implica una forma de vivir, y que no implica no solo una forma de vivir, sino ni siquiera una forma de servir. Y cuando se plantean esos tipos, se dice, eso es medieval, eso todavía puede ser recorrer a esos paradigmas viejos que ya están superados, pero precisamente yo creo que ahí es donde de alguna manera uno tiene que enfrentar esto que alguna vez hemos llamado el nivelar por lo bajo. Hoy se piensa que todo el mundo puede enseñar lo que quiera. Hoy se piensa que no hay que ser doctor, hoy se piensa que no hay que ser... que no hay que hacer tesis de doctorado, que no hay que quemarse los ojos, para eso están las computadoras, etcétera, etcétera, y mucho menos que el maestro debe ser una forma de vida y una forma de servicio, porque el maestro simplemente debe proyectar su saber y no darse. Ahí viene un problema que lo puede uno visualizar muy bien en el alumno medieval, que el alumno medieval no solamente iba en busca de una verdad, sino que iba en busca de un vivir mejor, ¿no?
que todavía hasta hace poquito se suponía que la vida en que uno estudiaba tenía posibilidades de vivir mejor, pero no de acuerdo al propio criterio, sino lo que iba a aprender de la gente que le iba a enseñar. Y por eso era tan fecundo el diálogo en el mundo medieval, eso que los medievales llamaron lectio y quaestio, y eso que desde Agustín, siguiendo a Cicerón y a Platón, siempre se planteó en una tríada. La enseñanza primero comienza con una quaestio, un problema a discutir. Luego viene la disputatio. Usted discute sobre el problema o la pregunta que ha suscitado el debate. Y termina con un inventio, intentar dar una respuesta a través de la disputatio a la pregunta de la quaestio. Entonces fijémonos esas tres cosas: quaestio, disputatio e inventio. Usted plantea un problema, intenta discutir el problema y luego de la discusión intenta responder a ese problema. El diálogo en el mundo medieval universitario era fecundísimo. El diálogo en el mundo medieval prácticamente era cada 15 días. Cada 15 días se tenía una quaestio disputata, pero dijéramos, no porque así lo pidiera el reglamento, era porque cada 15 días los profesores y estudiantes se encontraban a discutir algún tema, además de las clases que se daban. Y 2 veces por año se tenían los encuentros extraordinarios y en unas festividades para ellos muy significativas. Por Pascua de Navidad y por Pascua de Resurrección se tenían las quodlibetalia. Muy difícil traducir esa expresión, los quodlibetales. Un gran maestro era invitado por la comunidad universitaria a hacer una disertación y después venía la discusión y iban los profesores, iban los estudiantes, podía ir incluso gente que no perteneciera al gremio. Lo importante en esas quodlibetalia era entonces celebrar, dijéramos, lo maravilloso de la palabra a través del diálogo para efectos de esa quaestio, disputatio e inventio. Y eso era una actividad dinamizadora de la vida medieval. Cada 15 días había un diálogo y había 12 acontecimientos en la vida universitaria medieval fundamentales: las quodlibetalia en la Pascua de Navidad y en la Pascua de Resurrección. Nosotros no sé por qué, hemos perdido el sentido del diálogo y hemos perdido el sentido, dijéramos, de unas fechas simbólicamente convocadoras en términos de la vida universitaria. Por ejemplo, en la medievalidad, las quodlibetalia de la Pascua de Resurrección y de la Pascua de Navidad. Las universidades nuestras, excepciones muy honradas, no logran convocar a toda la comunidad universitaria a una quaestio disputata quodlibetalia o a una quaestio disputata incluso quincenal, y entonces vemos que cuando se convocan a conferencias o cuando se hacen los martes del Paraninfo por hablar de nosotros, o cuando se hace algún elemento característico de la vida universitaria, obviamente es más la ausencia que la presencia, porque claro, ya la vida universitaria se ha reducido simple y llanamente a un pasar. En ese pasarlo de la mejor manera, en el sentido pues peyorativo no en el sentido que tú lo planteaste de ser mejores, sino pasarlo de la mejor manera en el sentido de ser chévere, etcétera, etcétera. Entonces, no hay festividades académicas que convoquen a la comunidad universitaria a una discusión en la cual todos dialoguemos en torno a determinado problema. Y cuando se intenta esa convocatoria, obviamente la ausencia es más visible que la presencia. ¿Por qué? Porque la universidad se ha convertido simplemente no en una forma de vida, sino en un pasaje más de la vida. A ver, había un símbolo medieval que era un barco con una vela y que se decía que lo que hacía un profesor era llevar al alumno a buen puerto. Sí. Más o menos. Y la metáfora incluso es muy recurrente en los escritos de San Agustín. Siempre se piensa el estudio como una navegación que lleva a puerto seguro. El llevar a puerto seguro puede darse o no puede darse. Lo importante era que de alguna manera sí se tenía la metáfora de la barca, la metáfora de la vela, para efectos de llegar
con el saber y con el vivir, a través del profesor y el diálogo maestro-alumno, a ese pretendido puerto seguro que era la vida buena o la vida como un ejercicio estético para efectos de hacer una obra de arte. Recuerdo también la metáfora de Platón. Platón dice que cuando uno emprende la navegación para efectos del saber, hay dos navegaciones. La primera es la navegación, llamémosla así, que él llama natural, cuando el barco es impulsado por el viento. Entonces usted se preocupa por los problemas de la naturaleza, usted se preocupa por el cielo, usted se preocupa por los astros, por las estrellas, por lo que hicieron los presocráticos, si las cosas brotan del agua, si el agua es la condición de posibilidad de la cual surgen las cosas, pero después viene una segunda navegación, cuando ya no empleamos los elementos de la naturaleza, sino que uno emplea los remos. Entonces ya usted se pregunta por usted mismo, usted ya no se pregunta solo por el cielo, por la tierra, por la naturaleza, sino que se pregunta, ¿y usted quién es? Entonces comienza la segunda navegación, que es, dijéramos, la más difícil, porque ya no valen las velas naturales, sino que tiene que meter las velas del propio yo, para efectos del conocerte a ti mismo, del cuidarte a ti mismo, del preocuparte de ti mismo. Ese fue el giro, según dijéramos Cicerón, que ofrece Sócrates al maestro. El maestro no solo debe ocuparse de las cuestiones naturales, cielo, tierra, astronomía, pues lo que hoy podríamos llamar física, química, matemáticas, ingeniería, sino que también debe preocuparse de sí mismo, conocerse a sí mismo, y esta segunda navegación que ya tiene que hacer, que se tiene que hacer desde los remos, porque no puede hacerse desde la vela naturalmente impulsada, es lo que permite en última instancia que la vida tenga sentido. O sea, descubrir que el aire es la esencia de las cosas es valiosísimo, pero si usted no se pregunta qué sentido tiene descubrir que el aire es el sentido de las cosas para efectos del sentido de la vida, o sea, si usted no emprende la segunda navegación preocupándose por ti mismo, preocupándose por los otros, preocupándose por lo divino, por ese conócete a ti mismo, por ese ocúpate de ti mismo, por ese arte de la vida, una obra de arte. Todo lo que Sócrates en la Apología le está diciendo a sus jueces es que yo en Grecia lo que les dije a los atenienses es, además de contemplar el cielo, tienes que preocuparte por ti mismo. Y para eso estuve yo andando por las calles, para que se preocuparan de una cosa esencial, el ti mismo. Entonces, desde Sócrates, pasando por Séneca y dijéramos en el mundo medieval, pensemos en la figura de Abelardo, ese preocuparse por sí mismo, esa segunda navegación, ese navegar no con las velas en términos de la naturaleza, sino con los remos en términos del conocerse a sí mismo, es fundamental. Tal vez esa dificultad hoy para nosotros es tremendamente visible, el preocuparse por sí mismo o el preocuparse por los otros desde la vida universitaria es casi que una cuestión retórica, se dice, pero no, se vive. En el mundo medieval y en el mundo grecorromano, incluso los estoicos planteaban esa sentencia tan radical, que la vida sea como la doctrina. Incluso Sócrates decía eso, es que si yo digo una cosa y vivo de otra manera, en última instancia, ¿cómo puedo ser maestro? Hoy en el mundo moderno, poco importa que se viva así o que se viva así. Los maestros, de alguna forma, en el medioevo, escribían un texto y en ese texto había una verdad, pero también daban fe de su vida con relación a esa verdad. Y los alumnos que copiaban el libro del maestro, lo que se llamaba un ejemplar, de alguna forma asumían el ejemplo que el maestro daba a través del texto. Eso es cierto, y no solo asumían el ejemplo, sino que también podían tomar distancia del ejemplo. En ese contexto, me parece que la universidad medieval y el maestro dentro de la universidad medieval siempre era ese diálogo fecundo en términos de amistad. La filia de los griegos, la amicitia de los romanos. En el bello texto de Blanchot, el Foucault tal como yo me lo imagino,
Lo que en última instancia dice Blanchot de ese Foucault, del cuidado de sí y de los otros, es que Foucault le recuerda al mundo contemporáneo una virtud que se nos ha olvidado totalmente, la amistad. Incluso recuerda una sentencia de Aristóteles: o amigo, no hay amigos. Pero es precisamente en la hermenéutica de Blanchot respecto a Foucault, ese Foucault del cuidado de sí, lo que le está diciendo de alguna manera al hombre contemporáneo es que se le olvidó la amistad, es que ya la virtud de la amistad no corre de ninguna manera como forma vital por las relaciones humanas, porque necesariamente desde las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que ha generado el capital, usted tiene que ser enemigo del otro, porque de ninguna manera la amistad funciona en términos del negocio. Entonces, en ese contexto, y no era que en el mundo antiguo y medieval no hubiera negocios, Sí, claro. había negocios en un sentido, dijéramos, esclavista o en un sentido feudal, lo que se quiera, pero se reivindicaba mucho el sentido de la amistad, reivindicaba mucho el sentido del diálogo, y por eso Foucault desde Blanchot le ha dicho al hombre contemporáneo: ¿quieres de alguna manera frenar el mal y la destrucción, esos cinismos de los poderes y de los imperios en que estamos sumergidos? Vuelve a la amistad, porque no encuentras otra alternativa. No hay formas políticas, porque las formas políticas que nos hemos inventado siempre terminan en destrucción. Entonces hay que hacerles una resistencia ético-estética. ¿Cómo? Desde unas microfísicas, que son las microfísicas de la amistad, entre ellas las del maestro alumno. Si no hay una amistad entre el maestro y el alumno, yo creo que la academia debe ser lo más, dijéramos, insípido que a uno le puede ocurrir en la vida humana. Y esa amistad a nivel del saber y a nivel del vivir se transforma en diálogo, se transforma en discusión, se transforma en encuentro. Por eso, y siempre pienso en el banquete de Platón. ¿Dónde se da el saber en términos más radicales? En un banquete, en una comida. Es tomando vino, es comiendo, como se puede dialogar, donde están los amigos. La vida universitaria nuestra debería ser siempre un banquete. A nosotros se nos olvidó eso y hemos transformado desafortunadamente el banquete en unas cafeterías insípidas, en donde hasta los alimentos y hasta, dijéramos, las bebidas son de tal manera insípidas que no refrescan absolutamente la vida universitaria. Por eso hay que reivindicar el banquete en la vida universitaria, hay que reivindicar unas excelentes cafeterías, hay que reivindicar unos excelentes simposios. Recuerde esa imagen de Sócrates, el que más bebe y sin embargo nunca se emborracha, pero bebe, come y dialoga, y en medio del diálogo se ponen cuestiones cruciales. Sí, son las imágenes de las tabernas medievales, lo que el arte nos trajo hasta ahora, donde son los estudiantes en esas tabernas discutiendo lo que su maestro les ha enseñado. Claro, y dijéramos, esa vida tabernaria medieval y esa vida banquetaria, pues la figura del banquete desde Platón o en Agustín, cuando San Agustín escribe el De Vita Beata, lo hace para celebrar su cumpleaños. O sea, el cumpleaños de Agustín se celebra con un banquete material, pero también con un banquete espiritual. Vamos a darnos un excelente banquete, y lo preparan. Pero también vamos a hablar de una cosa importantísima, vamos a dedicar 3 días a hablar de la felicidad, y aparece el De Vita Beata. Entonces, nosotros hemos pensado en celebrar nuestros cumpleaños con un banquete espiritual en donde planteamos, por ejemplo, temas tan radicales como la felicidad. No, nosotros hemos reducido ya nuestros cumpleaños a unos banquetes materiales en donde simple y llanamente se come, se bebe y se habla de todo, pero no se entra en esos problemas y en esas cuestiones límites de la existencia, porque se cree que eso es metafísica y por lo tanto poesía mala. Entonces, hasta en Agustín, el banquete para efectos de celebrar el cumpleaños era un ejercicio de amistad dialógica. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales.
Doctor Soto, la palabra universidad encierra en sí lo que hay en el universo, o al menos la discusión de lo que hay en el universo. Ha habido mucha discusión. Universitas, en términos, dijéramos, primigenios, es una palabra romana que significa corporación o gremio, asociación. Entonces, en ese contexto existía el gremio de mercaderes, el gremio de artesanos y obviamente el gremio de estudiantes y profesores. Por eso hubo que agregarle en los siglos XII, XIII y prácticamente hasta el XV un genitivo, Universitas Magistrorum est Scholarium, en el gremio de los profesores y estudiantes. Pero después Universitas pasó a celebrar, a significar eso que tú dices, el universo de los saberes, el universo en el sentido de aquello a lo que los saberes en forma universal deben apuntar. Entonces Universitas es unidad en la diversidad para efectos de dar cuenta de los saberes. Entonces por eso aparecen las facultades como administradoras de distintos saberes, pero en un diálogo que permitiera esa unidad en la diversidad. Entonces, claro, el sentido radical de Universitas es ese. Universidad es lo que permite la unidad en la diversidad para efectos de la vida, para efectos del saber y para efectos del diálogo. Desafortunadamente también a nosotros se nos ha perdido ese sentido de la unidad en la diversidad y nos hemos inventado figuras como interdisciplinariedad y transdisciplinariedad que son retórica. Nuestras universidades nunca dialogan en términos de saberes, y cuando se hacen diálogos interdisciplinarios o se crea, dijéramos, una transversalidad, es un ejercicio retórico más de nostalgia hacia el mundo medieval que realidad vital, porque obviamente se nos ha olvidado el sentido de universidad, comunidad en la diversidad, y el sentido de universidad como banquete, el sentido de universidad como simposio. Por eso la vida universitaria en última instancia se ha convertido en aquello que ojalá pasara rápido, porque mientras más rápido pase, mejor lo disfrutaré. Para un romano, para un griego o para un medieval, la vida universitaria era un ejercicio continuo, no era universitario toda la vida. Entonces, claro, nos hemos inventado para, dijéramos, de alguna manera solucionar lo que no podemos solucionar, los cursos de educación continua. A ver si de pronto los egresados nos vuelven. Pero es que no nos van a volver, porque es que la universidad no es banquete, la universidad no es amistad, la universidad no es diálogo, la universidad no es una forma de vida. La universidad se ha convertido en un estar sin ser. Yo paso por la universidad y mientras más rápido salga, mejor. Yo no digo que eso sea bueno o malo, lo cierto del caso es que yo anoro el paradigma griego, el paradigma romano y el paradigma medieval. La universidad es una forma de vida, la universidad no es un momento de tránsito en la vida de uno. La universidad es esa segunda navegación que, aunada a la primera navegación, combina el problema de la naturaleza con el problema de la humanidad del hombre. Y por eso todos somos universitarios, incluso aunque no pasemos por la universidad, porque todos en el saber debemos intentar una forma de vida. Eso se nos ha perdido. Entonces, claro, para nosotros la figura del maestro es en última instancia el que más sabe, pero poco importa cómo vive. Para nosotros la figura del investigador es aquel que en una u otra forma revoluciona los paradigmas en determinados ámbitos del saber, pero poco importa que ese paradigma, dijéramos, revierte en una forma de vida para hacer de la vida una obra de arte. No, eso ya no tiene para nosotros ningún sentido, y por lo mismo la espiritualidad ya no forma parte de la vida universitaria ni de la investigación, excepciones, claro, muy honradas. Por eso yo simplemente digo que los maestros hoy son funcionarios del saber, de la misma manera que usted es funcionario del tráfico y maneja un bus, o usted es funcionario de la electricidad y maneja unos circuitos para que no se interrumpa la transmisión de la energía. El maestro medieval no era un funcionario de nadie, el maestro medieval era un funcionario de la vida, si se puede decir así. Incluso en el mundo medieval se distinguió el término ministerio del término función. Y para hablar de los funcionarios se hablaban los que se dedicaban simple y llanamente a dar algo.
En cambio, los maestros nunca fueron funcionarios, siempre fueron ministeriales, porque además de dar algo, se daban. Lo que dijéramos ahora, era un ejercicio no solo del dar lo que se sabe, sino del darse en el diálogo a través de la amistad. Por eso el maestro siempre se denominaba ministerial, a diferencia del funcionario. El funcionario da, el carnicero te vende la carne. Sí, claro. El artesano X te hace la tabla o la puerta. Sí, sí. En cambio, el maestro, como ministerial, ejerce un ministerio y no una función. Entonces eso también se nos ha olvidado. Para nosotros, en última instancia, bueno, y no le agreguemos a eso todas las reivindicaciones de tipo gremial, que eso sí que ha complicado las cosas, porque para que el funcionario tenga sentido tienen que entrar reivindicaciones económicas, políticas y sociales en términos gremiales que deben revertir en estatutos en donde de alguna manera la función del profesor viene reivindicada simple y llanamente por el yo te doy y tú me das para efectos de un contrato laboral. Bueno, a mí me importa un huevo que eso sea así o no, pero a pesar de eso yo pretendo que la vida universitaria mía no sea un contrato de funciones y no sea un contrato de gremios, sino de ministerio. Hay algo, doctor Soto, una palabra que es muy linda en las universidades, que es facultad. Uh-huh. Y me acuerdo yo pues de todo lo que se ha hecho en las facultades del cuerpo, de las facultades de los sentidos, de las facultades de la inteligencia. En el medioevo, ¿cómo se entendía la facultad? Vea, el término facultad, en última instancia, remitía a la capacidad. O sea, la facultad no era el ente que administraba un saber, sino que a través de ese ente a usted se le facultaba para ejercer el ministerio en torno a ese saber. Y eso significaba el título. El título no era simple y llanamente la consagración de que usted es un ilustrado en un saber, sino que usted tiene la facultad a través de ese saber, no solo de dar ese saber, sino al dar ese saber ejercer un ministerio que por el ejercicio del ministerio lo facultaba a usted a ser amigo de ese saber y de la vida para efectos de la transmisión del saber. La facultad entonces no es un órgano administrativo, la facultad no es un ente que administra un saber, la facultad es la capacidad de darse. La facultad y el título que da la facultad en términos de ente administrativo posibilitaba al maestro no solo para efectos de ser capaz de transmitir lo aprendido, sino también de tener la facultad de transmitir eso aprendido y de hacer del aprendizaje una forma de vida. Entonces, facultas era capacidad, facultas era donación, facultas era entrega, facultas era diálogo, facultas era posibilidad de hacer del saber una forma de vida y una forma de servir. Hoy la facultad es un ente administrativo y el título es un ente administrativo y todo se ha vuelto administrativo. Por eso yo a veces en un artículo digo que lo más horrible que le ha podido ocurrir a la corporación de gremios es que se llenó no de una flora, sino de una fauna de administradores y burócratas que todo lo perturban. ¿Y por qué todo lo perturban? Porque han reducido la facultad no al ejercicio ministerial, sino al ejercicio administrativo y funcionario. A ver, hay algo que me llama mucho la atención cuando uno lee sobre el medioevo, sobre la Universidad de París, etcétera. Ahí nadie se gradúa, sino que del alumno se pasa al maestro, y hay alumnos eternos que no logran ser maestros. Bueno, no solo eso en términos de tiempo, sino que también, había, si se puede decir así, una continuidad en el ejercicio del gremio. Cuando terminaba uno el ciclo docente o el ciclo investigativo y obtenía el título de doctor con el birrete, etcétera, etcétera, usted de alguna manera seguía vinculado a la universidad, o como maestro o como invitado siempre al banquete de la vida universitaria. Entonces es interesante ver en los cartularios de la vida universitaria medieval que el egresado no es aquel que salió de la universidad, sino que es aquel que de alguna manera, si bien trabajó,
llenó los requisitos que el gremio exige para ser maestro, pero continúa vinculado al gremio o como maestro o como continuo invitado a efectos de participar, por ejemplo, en las cuestiones disputate o participar en las cuestiones Quodlibetalia. Entonces, las cuestiones Quodlibetalia eran un llamado de la universidad a todos sus gremios, a todos sus agremiados, a que siguieran siendo universitarios, a que la universidad no fuera un lugar de pasaje, sino una constante vitalidad asumida en términos de continuidad. Entonces, no había un antes de la universidad, un en la universidad y un después de la universidad, sino que la vida era una universidad constante. Eso también se nos ha olvidado, y se nos ha olvidado porque, claro, cuando el tiempo es oro, como dice la racionalidad ilustrada, y no es reflejo de la eternidad, entonces hay que manejar muy bien el tiempo para efectos de técnica y instrumentalmente. En la Catedral de Estrasburgo conocí yo un reloj que mide la eternidad, precisamente. Eso es un buen signo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se entendía ese concepto de tiempo en el medioevo? Por eso, en el medioevo, al pensar el tiempo como un reflejo de la eternidad, no importaba que uno dedicara una tesis de doctorado, aunque los requisitos obviamente le decían que había que hacerla en tantos años, no importaba que uno pasara toda la vida estudiando determinado tema. De esa manera se estaba haciendo eterno y se estaba identificando con la divinidad. Nunca el universitario medieval y nunca el constructor de catedrales medievales pensó en que la catedral había que terminarla, todo lo contrario, mientras menos terminada estuviera la catedral, más bella era la catedral, porque nos recordaba no solo que éramos peregrinos, sino que el tiempo como reflejo de la eternidad siempre era eternamente eterno. Entonces la vida universitaria era un reflejo también de la eternidad. Obviamente que a nosotros nos parece eso trasnochado, pero si el tiempo es oro, ¿cómo puede uno dedicar a construir una catedral 4 siglos y no terminarla? No, hay que terminarlo, eso hay que darle finitud. No, el mundo medieval estaba también en un imaginario para vivir el tiempo que no era el de la sirena. No era el del reloj en tiempos de minutero, ni el despertador. Era simplemente la campana del monasterio, de la iglesia, o el reloj como reflejo de la eternidad. No sabía lo de Estrasburgo. Entonces la campana de la catedral, que indicaba que todo era simple y llanamente un reflejo de Dios. Y al ser un reflejo de Dios, todo era, como reflejo de Dios, un ejercicio no temporal, sino eterno, o sea, de una duración infinita. No, a nosotros nos miden el tiempo, las sirenas, todo. Yo no digo que eso sea malo, pero yo sí prefiero vivir el tiempo en términos de campanas que en términos de sirenas. Es pues mi preferencia, y en ese sentido prefiero una vida universitaria dimensionada en términos de vida permanente a un pasaje determinado por unas sirenas que se llaman un currículum, o se llaman unos administradores y unos funcionarios. Dejemos como esta cuestión disputada de eso. Ahora, una cosita, con esto yo no estoy haciendo una defensa ni una apología del mundo medieval. Lo que estoy diciendo es que son imaginarios distintos para pensar el tiempo, para pensar la universidad y para pensar el ejercicio del maestro. Yo con esto no estoy diciendo que el maestro de hoy, que ha separado el saber de la vida y que ha separado el saber de la espiritualidad, sea un maestro corrupto, despreciable. No, son dos maestros totalmente distintos. Hago la opción por el maestro medieval porque me parece que si el saber, la vida y el servicio no están unidos, la universidad se transforma en una función y no en un ministerio. Y al transformarse en una función y en un ministerio, es un ejercicio burocrático, del tiempo es oro, y volvemos a lo que decíamos alguna vez de la medicina. Dime cuánto tienes y te diré si te atiendo. Sí, yo creo que para cerrar el programa de hoy es muy bueno establecer que la historia lo que nos permite es revisar lo que hacemos hoy. Y si desconocemos lo que ha pasado, cada vez el mundo será más pequeño. Entonces yo creo que ahí vienen pues las propuestas que nosotros hacemos. Muchas gracias, doctor Soto. Muchas gracias.
Hey.